Bueno, continuamos con una definición. En este caso vamos a definir subespacios de un espacio vectorial. Bueno, entonces si tenemos un espacio vectorial, vamos a decir que un subconjunto no vacío de un espacio vectorial, o sea, del espacio vectorial B, es un subespacio de B si S con la suma y producto por escalar de B del espacio vectorial es un espacio vectorial. O sea, S con la suma y producto por escalar que hereda del espacio vectorial es un espacio vectorial. O sea, lo que tendríamos es así. Tenemos B, un espacio vectorial, y S un subconjunto no vacío, tiene elementos S. Para que S sea un espacio vectorial, entonces primero tiene que tener un neutro, pero como el neutro de B es único, así que el 0 debería estar en S. Además, si S tiene que ser un espacio vectorial, entonces, dados dos elementos, la suma tiene que quedar en S, o sea, S tiene que ser cerrado con respecto a su operación suma, que es la misma que la de B. Así que lo que tendríamos es esto, dados dos elementos, la suma vuelve a quedar en S. Y lo mismo el producto por escalar, dado un elemento cualquiera, por ejemplo U, si lo multiplicamos por un número real, debería quedar en S para que S sea un espacio vectorial. Y bueno, en realidad lo que tenemos es, esto está demostrado en el apunte, nosotros no lo vamos a demostrar, sí podemos ver la idea de la demostración. Como decimos acá, las siguientes condiciones son equivalentes. Decir que S es un subespacio de B, S subespacio de B, es equivalente a que S verifique las siguientes condiciones. Primero, que el 0 esté en S. Segundo, que dado dos elementos, la suma también esté. Y tercero, que si tenemos un elemento en S y un lambda, un número real cualquiera, entonces lambda por U también está en S. Nosotros en realidad recién dijimos, si queremos que S sea un subespacio, y la definición es para que sea un subespacio, que el S con la suma y producto por escalar sea un espacio vectorial, entonces claramente tiene que verificar estas tres condiciones. Ahora, si tenemos un subconjunto S que verifica estas tres condiciones, ¿alcanza para que S sea un subespacio? Bueno, por la primera condición, el S es distinto de vacío, o sea, tiene elementos, el 0 en realidad está en S. Es cerrado con respecto a la suma, cerrado para el producto por escalar. Y después deberíamos ver que S verifica los 8 axiomas para que sea un espacio vectorial. Pero, por ejemplo, la suma es asociativa para todos los elementos de B, en particular para los elementos de S. Así que ya vale esa propiedad, porque tenemos que S está en B y B es un espacio vectorial. Lo mismo, la suma es conmutativa en S. ¿Por qué? Porque es conmutativa en B para todos los elementos de B, en particular para los que tenemos en S. Bueno, y así podríamos seguir. Bueno, el 0, la B sub 3, dijimos que el 0 tiene que estar en S, es una de las condiciones que pedimos. Pero bueno, con el resto podríamos seguir. O sea, ¿pero por qué valen? Porque valen en B. Entonces, por supuesto, también valen para los elementos de S. Bueno, y estas son las condiciones que vamos a utilizar cuando necesitemos probar que un subconjunto es un subespacio de B. Lo que vamos a chequear son estas tres condiciones. No vamos a mirar los 8 axiomas, sino probar que, asegurarnos que S verifica estas tres condiciones. Entonces, que el 0 está en S, que dado 2 la suma está, o sea que es cerrado para la suma, y cerrado para el producto por escalar. Vamos a ver algún ejemplo. Supongamos, bueno, primero, 0, el conjunto formado solo por el 0, es un subespacio. Y bueno, es verdad, porque, bueno, primero es distinto de vacío, después tiene que ser cerrado para la suma, sí, lo es 0 más 0 es 0. Tiene al 0, bueno, es el único elemento que tiene, y cerrado para el producto por escalar también, cualquier número, o sea, multiplicamos a 0 por cualquier número real y vuelve a ser 0. Así que 0 es un subespacio. Y también B es un subespacio de sí mismo.
Estos son, los vamos a llamar subespacios triviales. Supongamos que tenemos otros. Por ejemplo, acá, probar que los siguientes son subespacios de B. Y, por ejemplo, tenemos B, R2. Y este conjunto está formado por todos los xy, los pares ordenados de números reales, tales que verifican esta ecuación. Entonces, x más y es igual a 0. O sea, geométricamente, estos son puntos de una recta, pero pensado como un subespacio, son componentes de un vector con origen en el origen de coordenada y extremo en cada uno de estos puntos que tenemos en S. Ese es un subespacio. Bueno, acá dice probar que son subespacios. Y si lo vemos geométricamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta recta, y igual a menos 2x. El 0, 0 pertenece a la recta. Si tomamos, por ejemplo, elementos, no sé, acá tomamos un vector y otro, si los sumamos, vuelve a ser un elemento de la recta. A cualquiera de estos, si los multiplicamos por ejemplo, por un número negativo, vuelve a quedar en la recta. Y así sumamos o multiplicamos por escalares y siguen siendo vectores o puntos, pensados como geométricamente, puntos de la recta. O son el extremo es un punto de la recta. Bueno, entonces efectivamente ese es, bueno, por lo menos pareciera que sí, que es un subespacio. Bueno, vamos a verificar, vamos a ver que se verifican las tres condiciones que habíamos dicho. Entonces primero tendríamos que ver, antes de eso, muchas veces es más práctico, en lugar de trabajarlo de esta forma, una ecuación que caracteriza nuestros elementos, es resolver el sistema o la ecuación, encontrar la solución general sería del sistema o de la ecuación. Y entonces tener la forma de los elementos de nuestro conjunto. En este caso, bueno, es muy sencillo, es y igual a menos 2x, entonces nuestros elementos son de la forma x menos 2x. Bueno, entonces primero tenemos que ver que el 0 sería, pertenece a S. Podríamos trabajar así o así acá, en este caso lo miramos en la ecuación. Como 2 por 0 más 0 es igual a 0, entonces el 0, 0 es un elemento de S. La segunda, si tenemos dos elementos de S, debemos ver que la suma también está en S. Ahora, ¿qué significa que los elementos están en S? Bueno, podríamos trabajar así o así. En este caso lo vamos a trabajar con su forma genérica. Entonces, ¿cómo son los elementos? Bueno, U es alguien y menos 2 alguien. ¿Sí? A menos 2A, donde A es un número real. El B lo mismo, va a ser un B menos 2B, donde B nuevamente también es un número real. O sea, tienen la forma de los elementos, los elementos de S tenían esta forma. Sería. Bueno, si lo sumamos, entonces lo que nos queda es U más B, sumamos componente a componente, esa es la suma que tomamos en R2, lo que nos queda es esto. Esto lo podemos reescribir como menos 2 por A más B. Y esto es un elemento de S, ¿sí? Tiene esta forma. ¿Por qué? Porque es un número real, A más B es un número real, y en la segunda componente, menos 2 por ese número real. Así que este es un elemento de S. Y bueno, y por último tenemos que ver que se ha cerrado para el producto por escalar. Si tenemos un U en S, entonces U es de esta forma. Si lo multiplicamos por un lambda, lo que nos queda es esto. Multiplicar es multiplicar cada componente por lambda. Ya lo escribimos de esta forma y acá lo que nos quedó es lambda por A, que es un número real, y en la segunda componente menos 2 por ese número real. O sea que ese es un elemento de S. Bueno, por lo tanto ese es un subespacio. Y supongamos que nos dan otro. En este caso es estamos trabajando en el espacio vectorial en R3. Y ese está formado por este conjunto, o sea, ese es este subconjunto. Está formado por todos los xy pertenecientes a R3, tales que, bueno, verifican son solución
de este sistema de ecuaciones. La primera ecuación es esta y la segunda ecuación es esta. Esto en realidad geométricamente es una recta. Esto es un plano y este es otro plano. Los planos no son paralelos, sus normales no son paralelos. Así que por lo tanto esto en realidad es una recta en el espacio que pasa por el origen de coordenadas. Nuevamente es un subespacio. Y bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Primero podríamos resolver el sistema y entonces expresar los elementos de S, la forma general de los elementos de S. Si resolvemos el sistema, bueno, tenemos la primera ecuación, la segunda. Es muy sencillo. Acá, por ejemplo, podríamos despejar I de la primera ecuación. Ese valor de I lo reemplazamos en la segunda. Y lo que nos queda es X menos sería menos X, que es más X. Y después menos Z. Sacamos, acá tenemos 2 veces X menos 2 veces Z. Lo que nos quedaría es de esta forma. Bueno, para que esto sea 0, X va a tener que ser igual a Z o Z igual a X y el Y igual a 0. Bueno, por lo tanto, la solución general de este sistema o la forma general de nuestros elementos de S es esta, X y 0 y Z igual a X, con X un número real. Bueno, entonces queremos ver que esto es un subespacio. Podemos chequear las 3 condiciones que habíamos dicho que íbamos a utilizar para asegurarnos que un subconjunto de un espacio vectorial es un subespacio. Entonces, primero que el 0 está. Acá en este caso podemos trabajar con esto. Si tomamos x igual a 0, nos queda 0, 0, 0, o sea que ese elemento está en S. Para la segunda, dados 2 elementos en S, queremos asegurarnos que la suma también está. Bueno, pero si 2 elementos están en S, tienen esta forma. O sea, el U es de la forma A, 0A, con A un número real. Y el B lo mismo, B, 0B, con B un número real. Si los sumamos, tenemos que sumar componente a componente. Entonces lo que nos queda es esto. Y esto nuevamente es un elemento de S, porque tenemos un número real, 0, y el mismo número real que en X. Así que por lo tanto, que la primera componente sería. Así que por lo tanto es un elemento de S. Bueno, es lo mismo para el producto por escalar. Si tomamos un elemento de S, entonces ya sabemos que tiene esta forma. Si lo multiplicamos por un lambda, es multiplicar cada componente por lambda, lo que nos queda es esto. Y esto nuevamente es un número real, 0, y el mismo número real que la primera componente, así que por lo tanto está en S. O sea que S es un subespacio de R3. Y bueno, y si queremos ver ejemplos que no sean subespacios, por ejemplo, si tomamos en R2 este conjunto, este subconjunto, los xy de R2, tal que y es igual a x al cuadrado. O sea, lo que tendríamos es esto, si son esta función cuadrática, serían los puntos xy de esta función cuadrática. Y acá mostramos, si lo pensamos como un espacio vectorial, entonces estos son los extremos de vectores con origen en el origen de coordenadas, ¿sí? Son las componentes de los vectores. Entonces, por ejemplo, tenemos que este vector es un vector que está en S, este es otro vector que está en S, y sin embargo la suma de ellos no está en S. Este vector no está en S. ¿Sí? Por la regla del paralelogramo nos queda este, y este no está en S. Y bueno, si lo escribimos, entonces tendríamos este vector, el menos 1, 1, está en S, ¿sí? Verifica esto, al cuadrado nos da 1, está en S. El 1, 1 también está en S. Pero sin embargo cuando los sumamos nos queda el 0,2 que no está en S. Así que por lo tanto no es un subespacio. Y bueno, por último, algo muy sencillo, si el espacio vectorial es R3 y el subconjunto son los puntos de este plano, esto es un plano que no pasa por el origen de coordenadas, así que por lo tanto no va a ser un subespacio. Y bueno, simplemente porque por ejemplo el 0, 0, 0 no es un elemento de S, entonces no es un subespacio de R3.